Estimados oyentes, bienvenidos a este especial sobre salud mental. Mi nombre es Tatiana León, como los he acompañado en diferentes espacios las últimas semanas, y soy psicóloga de la Subred Norte del área de políticas públicas. En esta oportunidad y en oportunidades anteriores hemos explorado algunos aspectos sobre la prevención del suicidio, un tema vital de importancia para nuestra comunidad. Juntos hemos analizado los factores que protegen y aquellos que ponen en riesgo a la población y pues a aquellas personas que tienen esta afectación en la salud mental. Hemos aprendido a reconocer las señales de alerta y a desmitificar las diferentes manifestaciones que pues tiene la conducta suicida. Nuestro objetivo ha sido brindarles herramientas para detectar tempranamente el riesgo y fomentar estrategias de prevención desde el ámbito comunitario. Hoy, en el programa final de esta serie, abordaremos un aspecto fundamental, la gestión emocional. Descubriremos cómo el manejo adecuado de nuestras emociones puede ser clave en la prevención del suicidio y en el fortalecimiento de nuestra salud mental. Las y los invitamos a quedarse con nosotros en esta emisión especial, donde exploraremos el poder transformador de la inteligencia emocional. Vamos a dar comienzo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que será el encargado de cerrar estas sesiones radiales que hemos tenido con ustedes, queridos oyentes. Su nombre es Oscar David Cruz. Él es psicólogo con especialización en psicología clínica. Actualmente se desempeña como profesional de la salud mental, también en la subred integrada de servicios de Salud Norte. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Tatiana, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues la verdad muy contento de la invitación a este espacio. Espero poder contribuir a los conocimientos y al tema pues que nos convoca acá. Vale, muchísimas gracias, David, por acompañarnos en este espacio. Como ya lo mencioné anteriormente, pues vamos a estar abordando la gestión emocional, la importancia de la gestión emocional en lo que tiene que ver y lo que está relacionado con la conducta suicida. Entonces, bueno, para abrir este espacio de preguntas, de entrevistas, que sabemos que pues la población tiene muchas dudas frente a esta, digamos que a esta temática, quisiera preguntarte y abrir el espacio primeramente con qué son las emociones, qué entendemos por emociones. Listo, dale, claro que sí. Inicialmente, al pensar en la palabra emociones, nos podemos referir a dos cosas. Una es las reacciones corporales que nosotros sentimos y percibimos en nuestro cuerpo cuando pasa por nuestra mente estoy percibiendo alguna emoción. Y la otra es la parte psicológica, que es cómo yo describo eso que siento, si identifico si es una emoción o qué es eso que yo siento. Entonces, concretamente, digamos, uniendo esas dos dimensiones, las emociones serían reacciones físico psicológicas, ¿sí? Tienen una parte física y otra parte psicológica, que es el hecho de pensar qué estoy sintiendo, ¿no? Y poder nombrarlo. Entonces, no sé si ahí fui claro o hay preguntas. Ok, o sea, en ese orden de ideas, las emociones serían esas reacciones que tenemos a nivel psicológico, hablándolo de pronto un poco de pensamiento, Exacto. y esas reacciones físicas, hablándolo en el sentido de cómo respondemos a nivel corporal a esas reacciones que se dan simultáneamente. Bueno, y pues también ya entrando en materia, ¿qué sería esta parte de la gestión emocional? Listo, pues ya la gestión emocional tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros
Primero, para poder identificar qué es lo que estamos sintiendo. Muchas veces, por ejemplo, las personas llegan a consulta y no hay un motivo en particular. Dicen simplemente algo va mal, no me siento bien, algo en la familia está mal, algo en la pareja está mal. Y el trasfondo, cuando uno entra, por ejemplo, en la consulta a conversar con el paciente o la persona que llega a nuestro espacio de consulta, puede ser un problema de gestión de emociones, que podemos llamar, por ejemplo, ansiedad, hoy en día que es tan común, eh, sobre todo en ese ciclo vital de la adolescencia, en el cual, pues, aparte de que yo te explicaba y hablábamos de que las emociones son sensaciones fisiológicas, en la adolescencia, por ejemplo, hay un montón de cambios corporales, entonces se suman esas dos circunstancias y ahí es cuando viene el tema de manejar la emoción, poder nombrarla, muy acorde, por ejemplo, ahorita con el tema de intensamente, la segunda parte, Sí, sí, donde es verdad. aparece ansiedad y Ujú, justamente viene en la etapa del ciclo vital de Rayleigh de la adolescencia. ajá. Entonces, esta cuestión de la gestión de las emociones tiene que ver con poder reconocerlas, con poder nombrarlas, saber qué es eso que estamos experimentando en nuestro cuerpo eh, y poder darle un manejo, ¿no? Que esas sensaciones no nos hagan actuar a veces de forma impulsiva, sino que nosotros las reconocemos, las conocemos ya como parte nuestra y con base en ello decidimos cómo actuar, ¿no? Como una mediación del pensamiento, si se quiere, frente a esa primera respuesta que es fisiológica. Puede ser, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, puede ser transpiración en las manos. En el tema de la ansiedad, esa emoción se puede ver reflejada en el cuerpo como taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia eh, respiratoria. Y la gestión entonces tiene que ver como yo la identifico, reconozco entonces en este momento tengo ansiedad y qué voy a hacer con ella, ¿no? Que ahí ya es la mediación del pensamiento. Entonces, a eso pues haría referencia a este término de gestionar las emociones. Ok, muchísimas gracias. O sea que en este sentido, lo que tendríamos que entrar a revisar ya cada persona, pues en su individualidad, sería cómo se está dando ese proceso entre el pensamiento y la reacción fisiológica y esa identificación de todo lo que estamos sintiendo y qué nombre le estamos dando, ¿no? Que ahí creo que has tocado un punto muy importante, que es darle nombre. Siento que a lo largo bueno, el trabajo profesional que se ha tenido en psicología, hemos hecho mucho énfasis como psicólogos en aprender a darle nombre a esas cosas que sentimos, ¿no? Porque a veces unos lo llaman todo el tiempo ira, otros lo llaman siempre tristeza, otros no le dan el nombre que corresponde a esas sensaciones físicas, ¿no? Y pues a esos pensamientos que también median la sensación física. Pero entonces, ¿cómo se reconoce si se tiene una gestión emocional pues adecuada o no? O sea, ¿cómo saber cuando estamos teniendo esas dificultades en quizás nombrar lo que sentimos o identificar lo que sentimos? Porque pues ahí también entra algo muy importante, ¿no? Que es, podemos experimentar las mismas sensaciones físicas para emociones diferentes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo vamos a ese punto en donde empezamos a nombrar las cosas como se deben nombrar? Yo creo que ahí en la pregunta algo muy importante para nosotros saber si estamos manejando nuestras sensaciones, nuestras emociones, es preguntarnos eso mismo a nosotros, bueno, ¿será que yo manejo lo que siento, yo identifico lo que siento o lo que yo siento me maneja a mí? ¿No? Que es muchas veces el tema, por ejemplo, con la ira. Cuando nosotros actuamos con ira, en un momento, por ejemplo, de impulsividad, decimos cosas que luego nosotros pensamos, yo no quería decir eso, o no lo hubiera dicho de esa forma si hubiera estado más tranquilo. Ok, Eh, entonces, el hecho de darnos cuenta, de preguntarnos, es muy importante.
hacernos la pregunta, ¿qué tanto yo estoy manejando mis emociones o qué tanto ellas me están manejando a mí? ¿Sí? Otro indicador, por ejemplo, al que podemos llegar, además de preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos manejando lo que sentimos, es por el tiempo en el cual nosotros estamos percibiendo alguna emoción. Bueno, primero, si te parece, recordemos las emociones básicas, que Sí, son súper, me las parece. de Intensamente Uno, pues yo Ajá. lo uso esa película porque es muy popular y es muy La precisa. gente se identifica con ellos, ¿no? Exacto, entonces tenemos la alegría, Ujú. la tristeza, el enojo, el temor y el asco Y el o el asco. desagrado. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta pues que esas son las emociones básicas, ¿cómo, vuelvo a la pregunta, cómo nosotros nos damos cuenta que no estamos gestionando bien nuestras emociones? Y te decía yo, debemos estar muy alertas o muy atentos si alguna de esas emociones permanece mucho tiempo en nuestro sentir. Es decir, si yo todo el tiempo estoy triste, cada cuánto tiempo estoy triste y cuánto me dura esa tristeza. Eh, Eso es algo clave para ver si nosotros estamos manejando nuestras emociones o ellas nos están manejando o de alguna u otra forma no la estamos gestionando bien la emoción. Hay, por ejemplo, estudios que indican o nos dicen cuánto tiempo la emoción fisiológicamente influye en nuestro estado de ánimo. Eso es súper interesante porque nos lleva a investigaciones que han medido pues las sustancias que genera nuestro cuerpo cuando sentimos tristeza, cuando sentimos alegría y son cuestiones muy temporalmente muy cortas. Es decir, las sustancias que segrega nuestro sistema nervioso cuando, por ejemplo, nos sentimos alegres o relajados o tranquilos, hablemos de serotonina, esa sustancia que se produce en el cerebro, se produce por un espacio muy corto de tiempo, que es lo que hace que las emociones sean más prolongadas. Si corporalmente la sustancia es tan corto el tiempo que se segrega en el cuerpo, nuestros pensamientos. Entonces nosotros con nuestros pensamientos hacemos que la emoción se prolongue y no es muy saludable, digamos, no se asocia con un estado muy saludable el hecho de que nosotros percibamos una emoción mucho tiempo. Digamos, alguien alegre todo el tiempo es como alguien que uno dice, uy, ya, bájale un poquito. Alguien muy triste es como que, bueno, es alguien que de pronto no ha podido solucionar algún tema. Entonces, ese puede ser otro indicador de que no estamos gestionando bien nuestras emociones. El hecho de estar en una emoción mucho tiempo. Ok, bueno, por ahí me surge de pronto otra mini pregunta relacionada a esta pregunta. Si lo que está ahí relacionado es perduro mucho con cierta emoción, con cierta sensación y demás, eh, ¿cómo, o sea, hay un tiempo específico o un tiempo de pronto promedio o hay algo que a mí me pueda decir o a las personas puedan tomar como, ok, generalmente esto debería durarme la emoción, porque a partir de este tiempo ya podríamos, digamos que, mencionar que puede ser problemático. ¿Existe esto, digamos que hablándolo en la gestión emocional? Sí, sí. O sea, la cuestión ahí es un poco subjetiva, es decir, subjetivo que depende de cada quien, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que nosotros reconocemos como que son afectivamente planas. Es decir, hay personas que no expresan la alegría todo el tiempo con la super sonrisa o las características, pues, eh, que más se asocian con la alegría, sino que son personas que de pronto no demuestran tanto las emociones, ¿no? Son afectivamente un poco más planas. Entonces, para ese caso sería pues subjetivo, o sea, dependiendo, conociendo la persona, nosotros podemos pensar en en un tiempo o en unas formas de expresión que pueden ser acordes a esa persona o de pronto que no son muy propias de esa persona, ¿sí? Ok. Eh, De pronto algo también relacionado con la personalidad, ¿puede ser? Exactamente. O sea, para mirar, Mm, digamos,
qué tanto tiempo una persona demuestra una emoción y qué tanto puede estar relacionado con un buen manejo o mal manejo de sus emociones, debemos primero fijarnos en quién estamos eh, evaluando, a quién estamos viendo, ¿sí? Para ver si esa persona tiene una buena gestión o mala gestión de sus emociones, tenemos primeramente que saber cómo cada uno suele expresar las emociones. Y a partir de ahí entonces es cuando nosotros entramos a pensar si puede haber un problema o no con esa persona. Entonces es subjetivo, es relativo. Digamos que el punto sería conocer cómo cada quien lo vivencia, lo expresa, el tema emocional, para pensar si ya lleva mucho tiempo, pues como nosotros lo percibimos, si lo percibimos muy callado o si lo percibimos ya muy alegre, ¿no? Que podría dar cuenta de algo extraño en esa forma de expresar de la persona. Eso te podría decir por un lado de la pregunta. Por otro lado, podríamos, digamos, entrar a mirar lo que es netamente con lo psicopatológico, que es como nosotros, digamos, diferenciamos lo que, entre comillas, puede ser común y lo que, entre comillas, nos llamaría la atención en términos de salud mental. En ese nivel, por ejemplo, los manuales de salud mental nos refieren a que la tristeza, si es una tristeza constante, si es una tristeza que está día a día en tu sentir, y es una tristeza también hablándole en términos de intensidad muy fuerte, con 6 meses que tengas o alguien se encuentra en esa circunstancia de que está sintiendo constantemente todos los días con una alta intensidad, ahí ya hablamos de un problema de gestión emocional o de otro trastorno, digamos, a nivel mental. Ese digamos que sería el tiempo Ok. clínico para preocuparnos por algo. Cuando la tristeza perdura mucho. Cuando la tristeza perdura, es constante y es intensa. Ok, ok. Ese podría ser otro criterio, digamos, para entrar a revisar si es algo de gestión emocional o si es algo a nivel de salud mental, si tiene que ver tal vez con un cuadro, por ejemplo, depresivo. Esto también ayuda mucho entonces el tema de diferenciar lo que sería la gestión emocional de los trastornos psicológicos, porque ahí ya entonces estaríamos entrando a hablar procesos físicos en la producción de serotonina de esa persona, o por ejemplo tendríamos que evaluar particularmente si esa persona está pasando por un tema de duelo, ¿no? Ahí es relativo. Como no es el mismo Claro. manejo emocional, digamos, personas que estén en condiciones, llamémoslo, generales, trabajo, familia, pareja, a la gestión emocional de alguien que esté en un duelo. Ok, o sea, la situación también hace o es un mediador del, de la emoción, entonces, ¿sí? Y de Exactamente. cómo se gestiona esa De, emoción. exactamente. De hecho, me haces pensar que muchas veces, digamos, una habilidad que se puede valorar a nivel psicológico es no querer cambiar la emoción bruscamente, ¿no? Porque cuando decimos que gestionar las emociones es poder manejarlas, de una u otra forma estamos hablando implícitamente de cierto control que nosotros ejercemos sobre ellas. Pero en cierta circunstancia, una habilidad emocional puede ser percibir la emoción y no querer generar un control inmediato sobre ella. Ahí, por ejemplo, en un tema de un duelo, es natural y es sano poder permitirnos sentir ese dolor hasta cierto momento, ¿no? Ok, o sea, también es sano, y tocas un punto muy importante, también es sano, entonces, no, como no ejercer un control inmediato frente a ciertas emociones también. Y eso creo que va muy relacionado también a esa gestión emocional, ¿no? Gestión emocional no solo está relacionado con a tener acciones o tener estrategias para desaparecer pues la emoción, sino también para experimentarla de una manera más adecuada, sin tener que eh, llegar a afectar nuestra propia, digamos, nuestra propia salud, nuestro propio bienestar. Exacto, sí, porque ahí, por ejemplo, el tema de manejar las emociones puede jugarnos en contra. Por ejemplo, ahorita muchos adolescentes se identifican con los ataques de pánico, porque ya se le pudo dar un nombre, antiguamente no se nombraba y vamos a lo mismo que hablábamos del principio de poder nombrar, identificar. Entonces los adolescentes dicen, bueno, yo ya sé que esto es un ataque de pánico,
¿Qué pasa? La gestión emocional, estamos diciendo el manejo de las emociones. ¿Cómo son las emociones en un ataque de pánico? Muy, muy, muy intensas. Las emociones, como lo decíamos al principio, son reacciones fisiológicas y en el ataque de pánico están exponencialmente activadas. Entonces, aumento de la respiración, el corazón comienza a latir muy fuerte, a veces vienen ideas de muerte inminente, entonces eso genera angustia. Y el hecho, por ejemplo, ahí de querer ejercer un control sobre el síntoma o sobre la reacción fisiológica, la emoción en sí misma a nivel biológico, pues nos puede hacer el efecto contrario y es aumentar los síntomas del ataque de pánico. Hay una cuestión que está ahorita muy difundida, el tema de la respiración, las estrategias mindfulness, la respiración diafragmática, profunda, rítmica. Yo, por ejemplo, le digo a mis usuarios, frente a un ataque de pánico, no les recomiendo que intenten, digamos, recuperar el control corporal a partir del ejercicio de la respiración, porque va a ser muy forzado. Y respirar se vuelve difícil también, ¿no? En un ataque de pánico. Exacto, entonces es muy complicado y lo más complicado es querer pararlo y que funcione el pensamiento de yo lo quiero parar en este momento y ya que el corazón se regule solito porque yo pensé y quiero que esto pare. Ahí es donde es clave entonces y se hace importante en este tema de la gestión emocional aceptar lo que nosotros estamos viviendo y no querer ejercer un control inmediato sobre ese síntoma. Entonces, tengo que, digamos, en ese momento suele ser más beneficioso reconocerlo. Bueno, estoy pasando por un momento de un ataque de ansiedad muy fuerte. No voy a obligar a mi cuerpo a que cambie de un momento a otro. Voy a tratar de seguir el ritmo cardíaco que esté percibiendo en ese momento y voy a reconocer, digamos, como uno auto decirse, ¿no? En la mente. Voy a reconozco que esto es temporal, que esto va a pasar en algún momento. Ese pensamiento suele ser mucho más funcional que el pensamiento de yo quiero que pare ya este ataque, no quiero sentir esto, ya es horrible. Nos juegan contra ese tipo de gestiones, digámoslo entre comillas, a nivel del pensamiento para esas emociones tan intensas. Wow, creo que has tocado un tema supremamente importante porque creo que en muchas ocasiones se le recomienda pues a las personas que ante un hecho como este, que suele ser también, pues, digamos que un momento muy complicado y que hoy en día experimentan muchas personas a partir de unas dinámicas también de aprendizaje y demás, que respiren y muy poco se habla de, bueno, venga y aceptamos que en realidad estamos pasando por un momento difícil y no forzar también desaparecer la emoción es una estrategia. Y eso es muy, digamos que muy importante reconocerlo hoy en día porque creo que vivimos con el afán de aprender a manejar lo que nos causa malestar y aprender a, digamos que, mantener aquello que sentimos que nos causa bienestar. Pero entonces, para dar continuidad a nuestro tema y para empezarlo a relacionar con lo que hemos venido trabajando en estos encuentros radiales, me pregunto, o bueno, también siento que la comunidad puede preguntarse cómo se relaciona la gestión emocional con la conducta suicida. Ya hemos hablado en diferentes espacios de cuáles son los tipos de conducta suicida, por qué se dan, eh, digamos, cuáles son estos signos y síntomas de aparición y de reconocimiento e identificación temprana del riesgo. Pero cómo se relaciona la gestión emocional, ¿sí? Porque hay digamos que hay una relación entre estas dos situaciones que es muy importante que las tengamos ahí presentes. Entonces, cuéntanos, Oscar. Listo, pues ahí en esa relación, para poder entrar en esa relación de lo que sería la gestión de las emociones con la conducta suicida, yo lo abordaría, los invitaría a que lo pensemos primero en otra relación, y es la relación que tiene la conducta suicida con el sentido de vida. Ok. A veces
pensamos, claro, en el suicidio nos lleva directamente a pensar en la muerte, ¿no? El hecho de acabar con la vida. Pero pocas veces revisamos qué tiene que ver el suicidio con los sentidos de vida, o sea, Ok, lo contrario. Y es lo que, por ejemplo, en prevención, yo creo que potencializa mucho las intervenciones en este sentido de prevenir la conducta suicida, y es abordar lo que a nosotros le aporta sentido a nuestras vidas, lo que para nosotros tiene un significado valorativo tan alto que pues no llegamos a tener conducta suicida, ni cogniciones, ni cutting, ni bueno, me decías que ya en espacios anteriores se han abordado las conductas suicidas como tal, pero entonces es muy importante eso, yo lo vería por ese lado, de cuando nosotros tenemos sentidos de vida muy fuertes, sí, es porque de una u otra forma tenemos una buena gestión emocional. ok, Es decir, identificamos las emociones, las reconocemos, sabemos cuando son más fuertes que nosotros, entonces no luchamos contra ellas, tenemos una posición tranquila frente a las emociones, más bien las usamos. Cuando nosotros tenemos esas habilidades, digamos, asociadas a la gestión emocional, pues fácilmente nosotros identificamos fuentes de nutrición emocional en nuestra familia, buscamos espacios que nos generan esa nutrición emocional, que nos generan bienestar y fácilmente también entonces construimos sentidos de vida. Uno de los sentidos de vida más fuertes, por ejemplo, está en la parte familiar, en el ser padre, el ser madre, el ser pareja. Eh, Otro sentido de vida muy fuerte puede estar ligado a la vocación, ¿cierto? A lo que nosotros nos dedicamos, lo que nos apasiona. Y todo eso suele fortalecer nuestros sentidos de vida y por lo tanto eh, alejarnos pues de todo este tema de las conductas suicidas. Entonces yo creo que va en cadena. La gestión emocional, los sentidos de vida que nosotros podemos construir a partir de una buena gestión emocional ok, y esas dos en tanto sólidas pues nos van a alejar completamente de todo el tema de la conducta suicida. entiendo, entiendo. Entonces, la gestión emocional nos permite generar sentidos de vida. ¿Qué hacemos cuando una persona una adolescentes, por ejemplo, que uno va, o bueno, en la experiencia profesional hemos ido a diferentes colegios eh, y nos hemos encontrado en ejercicios de prevención de conducta suicida, chicos que nos mencionan que no hay sentido de vida? ¿Cómo se trabaja pues a partir de ahí? Bueno, desde mi rol, digámoslo, yo aconsejo siempre desmitificar las intervenciones psicológicas con los mitos que se tienen sobre ellas. Entonces, que el espacio de psicología es para gente que está mal de la cabeza, para gente que tiene trastornos, para gente que no puede con su vida. Entonces, la gente que piensa venir a un espacio psicológico lo piensa mucho porque dice, como, yo no voy a ser capaz de resolver esto, o sea, necesito otra persona. Y realmente la circunstancia que tú me propones en este espacio, yo lo primero que pienso son circunstancias que requieren de una intervención profesional. Entonces, invitar a las Ok, personas a que aprovechen los espacios, por ejemplo, con los que contamos en el entorno educativo de la Subred Norte, que son espacios en los que nosotros nos dirigimos a hacer sesiones individuales con los chicos, las chicas, los niños, los adolescentes. Y bueno, si no se tiene este espacio, siempre pensarlo como algo posible, adecuado para este tipo de circunstancias en las cuales no encontramos el sentidos de vida, ¿no? Porque no es uno solo, sino hay muchos sentidos de vida. Y la verdad es que es muy funcional. Eh, Otra cosa que sería, por ejemplo, significativa para puntualizarla, si de pronto no se tiene acceso al espacio psicológico profesional, es recomendarle a la persona que pueda tener charlas
con alguien de confianza, llámese amigo, llámese padre, madre, y que sea una persona que en lo posible considere uno que lo va a llevar a movilizarse, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a buscar a personas que nos reafirmen nuestros pensamientos y a veces lo que necesitamos es personas que nos pongan a pensar en las cosas que nosotros tenemos como dadas, eh, porque sí, o ya las hemos construido ya bajo un criterio muy propio. Entonces, lo primero, recomendarle a las personas que tengan fuentes de apoyo, ¿sí? Que tengan redes de apoyo, que tengan personas con las cuales se sientan y puedan expresar este tema, si es el tema del sentido de vida, si es el tema si han tenido pensamientos, y que sean personas que pues uno considere que lo va a movilizar, no le va a reforzar ese pensamiento. Digamos, si estamos tristes, pues no es una buena idea hablar con alguien que está más triste. Sí, Suena muy claro. lógico, Sí, pero a pero veces pasa. tenemos la tendencia a buscar personas que reafirmen nuestros estados de ánimo y no es nada saludable. Y la invitación a los espacios psicológicos. Eh, yo por aquí, de hecho, organizando un poco lo que quería compartir con ustedes, traje algunos relatos de algunos usuarios a los cuales les hemos brindado acompañamiento psicológico, que es lo que hacemos Súper bien. en la subred. Y bueno, si me permites, leo entonces, Claro que sí, claro que sí. este es el comentario de una adolescente a la cual se le brindó pues el acompañamiento por parte de la subred en su entorno educativo, en el colegio. Digamos, nosotros nos dirigimos allá y hacemos las sesiones ahí. Entonces, por ejemplo, esta adolescente, nos refiere, la psicología me ha enseñado a entender el porqué de mis emociones, por qué se manifiestan de una forma desagradable o no tan desagradable. Gracias a la psicología aprendí por qué están en mí esas emociones, por qué están presentes. También me ha dejado ver que las emociones son parte de mi naturaleza como ser humano. No está mal sentirlas y expresarlas. Lo que debo es aprender a manejarlas con la ayuda de la psicología. Son las palabras de ella. De una adolescente. Qué bonito. De verdad, qué bonito escuchar pues testimonios de em, personas que se han dado también la oportunidad, porque no es un tema de voy a hacerlo y ya, pues, también tenemos que ser conscientes que tomar la decisión de tener un acompañamiento por algún profesional de la salud mental es una decisión que a muchos les cuesta y de pronto no es hasta ese momento en donde hay que tomar la decisión que nos damos cuenta cuánto nos puede tomar poder llegar allá, ¿no? No sé si de pronto tienes otro que nos puedas compartir. A ver, déjame, yo reviso por acá. Este relato es el de una mamá, el hijo de ella, que es un niño de primaria, en ese momento estaba en quinto grado, y estas son las palabras de ella frente al cambio que digamos que percibió en su hijo. Dice, fue un niño que se concientizó de lo que estaba haciendo, de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Después de haber sido un niño manipulador, al ver que llegaba con términos grotescos, eh, decía cosas extrañas, eh, entonces, dice ella acá, entonces, tras la ayuda, aprendió a manejar esos estados de ánimo, a controlar sus impulsos. Ahora es un niño que no se enoja con facilidad y si se enoja, entonces ya sabe manejar su respiración, dice. Justamente Ok, hablando del tema de la la respiración. respiración. Sabe controlarse, sabe hablar con respeto. A propósito de este relato que menciona la respiración, yo les digo a los usuarios, a mis pacientes, a los chicos con los cuales trabajo, que la respiración sí es un ejercicio muy funcional. No como lo comentábamos, lo hablábamos ahorita en esos momentos justo de crisis intensas, sino al contrario. En la medida en la cual yo practico los ejercicios tipo mindfulness, respiración profunda, diafragmática, rítmica, en momentos en que estoy tranquilo, es como si el cuerpo tuviera una memoria de esos ejercicios. Y lo Ok, que
nos ayuda más adelante es a que las crisis o los ataques de ansiedad no tengan intensidades más altas, por lo cual sea mucho más fácil salir de ellos. Uy, qué buen comentario porque en la experiencia con la comunidad nos damos cuenta que a veces dicen, listo, cuando algo pase en mi familia o en mi situación individual, respiro. Pero dicen, eso no funciona. Es que es difícil hacerlo. Pero es importante también tener en cuenta que, como lo dices tú, Oscar, estos ejercicios no son algo, pues como todo en la vida, ¿no? Cuando queremos aprender algo, cuando queremos ejercitarnos o cuando queremos tener un nuevo hábito, lo tenemos que hacer constante. Porque yo hago de pronto la analogía es como cuando tenemos un tratamiento físico y solo nos tomamos la medicina cuando aparece Tal cual. el malestar. Pero resulta que el doctor me dijo, tienes que tomarlo así no esté el malestar, porque es de la única forma en que se va a ir aquello que nos esté afectando, ¿no? Sí, claro, como el antibiótico, ¿no? Que nos dicen, bueno, los síntomas se pueden ir pronto, pero lo que hace que desaparezca el antibiótico es la constancia de uno terminar los 8 días, los 9 días que diga el médico. Eso es lo que termina acabando pues con el virus que nos está afectando. Y sí, viene siendo más, muy apropiado el símil, la similitud con la constancia que nosotros debemos tener al practicar este tipo de ejercicios. Hay algo que me haces acordar y es la evidencia científica que tiene el tema de la respiración, incluso sobre otros tipos de intervenciones psicológicas, y ya es muy fuerte y es muy interesante esas investigaciones que han hecho, sobre todo en Europa se ha hecho mucha investigación en ese sentido, y es revisar la estructura que tiene nuestro cerebro, nuestras conexiones sinápticas. Eh, Básicamente lo que hacen ellos es revisar imágenes del cerebro antes o de personas que no practicaban el tema de la meditación, de la respiración, del mindfulness, y luego de que esa persona lo ha practicado de forma consciente durante mucho tiempo, vuelven a tomar imágenes de su cerebro y son cambios en que, por ejemplo, hay más conexiones entre las neuronas. O sea, son personas que tienen una sensación de control mucho más fuerte. Entonces la evidencia neurológica es muy sólida. Y lo otro que yo también suelo como hablar o conversar con mis pacientes en consulta es que cuando tú te das cuenta que funciona, es algo medio mágico y súper cómodo. Porque bueno, uno al principio respira, a veces nos cuesta Sí. Mucho, sobre todo los primeros ejercicios, que esto no nos genere más ansiedad, sino que nos funcione. Pero una vez te empieza a funcionar el tema de la respiración, tú no tienes que estar respirando para darte cuenta que te ha funcionado. Es verdad. Los síntomas de la ansiedad disminuyen. Entonces, si eres una persona o eras una persona que la ansiedad en tu cuerpo se expresaba en la transpiración en las manos, eh, cuando tú haces esos ejercicios y sientes que lo logras, bueno, la ansiedad va a disminuir, la transpiración en las manos va a disminuir. El tema, por ejemplo, del temor asociado al temblor, bien sean las manos o en los pies, la característica súper clásica de mover mucho la pierna cuando uno está ansioso. Ese tipo de cosas son muy palpables y se da cuenta uno de una forma muy fácil, muy evidente cuando los ejercicios realmente están funcionando. Y funcionan, es espectacular. Ahí me surge de pronto también una duda eh, que es muy recurrente también cuando uno está con la población, porque a veces puede que fisiológicamente se presente, no sé, un incremento del ritmo cardíaco, ¿sí? ¿Y qué pasa con los pensamientos? ¿Cómo la ciudadanía puede aprender a manejar estos pensamientos intrusivos que aparecen en situaciones, como tú lo has dicho, ¿no? Como de ataques de pánico o de ansiedad
o como pasa muchas veces pues en este tema de la prevención de las conductas suicidas, en esta primera, pues que es la ideación, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Te refieres a los pensamientos que vienen como en las circunstancias de ataques de pánico? Sí, bueno, pues no solamente en ataques de pánico, ¿no? Porque pues a veces también tenemos momentos llamémoslo crisis, ¿no? O de tensión, en los cuales la ansiedad se empieza a las sensaciones físicas de la emoción y demás empiezan a aparecer es a partir de un pensamiento recurrente, ¿no? Ok. Bueno, ahí me haces acordar otra vez de la película, de Uh-huh. Intensamente, y es, no sé si recuerdes, es el tema de las creencias centrales, esos pensamientos que son como bolitas más especiales Ah, sí, en nuestra mente. que Es se importante, quedan ahí exacto, que grabados. son más fijas. De hecho, ellas Ajá, alimentan otro tipo de pensamientos. sí, Las creencias en sí son pensamientos, las creencias centrales son pensamientos muy fuertes y ellas alimentan lo que llamaríamos pensamientos automáticos sí. o más rápidos, ¿no? En términos temporales. Entonces, por una parte, debemos nosotros pasar por un ejercicio psicológico o reflexivo de cuáles son mis creencias o esos pensamientos automáticos que yo tengo, con qué creencias se pueden asociar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está por ejemplo en el tema de, ¿cómo se llama? El tema de género, de violencia contra la mujer. El agresor, por ejemplo, puede tener pensamientos automáticos como no le voy a permitir que me hable así, qué le pasa, ¿no? Cosas así. Y identificar la creencia central cuando la mujer entonces no puede, esa pues puede ser la creencia central Ok, de un violento. Digamos, con ese ejemplo, la idea es que nosotros identifiquemos con cuáles creencias centrales se están identificando, se están relacionando sus pensamientos automáticos que estamos teniendo y revisarlos, ¿no? Revisarlos en una conversación con alguien de confianza o revisarlos en un espacio psicológico. Eso por un lado en cuanto a, digamos, las circunstancias comunes que nos pueden llevar a sentir cierto malestar a nivel psicológico. Puntualmente en los ataques de pánico, en los ataques de ansiedad, algo muy funcional era lo que hablábamos al principio de, bueno, cambiar ese pensamiento de me voy a morir, por voy a pasar un tiempo, un momento en el cual voy a sentir algo horrible y esto va a pasar. Entonces, como incorporar la aceptación de lo que uno está sintiendo, pero agregándole el tema de que es algo que uno conscientemente sabe que puede pasar y que va a pasar. ok. También aceptando que no, puede ser recordando que anteriormente ya se ha pasado por algo similar y que ese pensamiento que tengo inmediato de me va a morir eh, por alguna situación en la cual pues se experimenta estos tipos de ataques no son la verdad absoluta. ¿Mm? Siento que es algo importantísimo lo que acabas de decir de estos pensamientos centrales que se denominan socialmente como las creencias que tenemos porque sí está muy relacionado nuestra salud mental con lo que tiene que ver eh, la cultura, ¿no? Y como esto hoy en día, pues a partir de estas transformaciones culturales, hemos logrado, de hecho, posicionar la salud mental como algo, pues, importante para la ciudadanía, pero no solamente como el abordaje a la enfermedad, ¿no? Porque anteriormente, pues, se manejaba así, ¿no? Si presentas digamos que, un tipo de comportamiento que no está aceptado por la comunidad o por la sociedad, ahí empieza como el abordaje, ¿no? Pero que hay más allá, ¿sí? Es muy, muy valioso lo que acabas de decir. Exacto, no asociar el tema, por ejemplo, de la gestión emocional con procesos de enfermedad. Tal cual, digamos que ya hoy en día hay una psicoeducación
mucho más amplia que nos lleva a pensar en que vale la pena echarle cabeza a estos temas. Y no solamente porque uno tenga una tristeza prolongada, digamos que sería una depresión clínica, sino porque echarle cabeza al tema de la gestión emocional nos puede ayudar a vivir mucho mejor, a aumentar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Entonces, esa parte me parece muy importante también compartirla con todos los oyentes. Listo, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro espacio. Hemos tenido unas ideas importantísimas ahí frente a esta temática de la gestión emocional asociada pues a la conducta suicida, que es muy importante empezar a ponerlo en práctica quienes nos escuchen. Ya sea que esté la situación en nuestro alrededor o que no, porque igualmente no solamente está enfocado hacia la conducta suicida, sino que también a tener unos mejores procesos de cuidado de la salud mental. Ahí ya pasamos a nuestra última pregunta, Oscar, y es, ¿qué estrategias son importantes comenzar a realizar desde la comunidad? Estos espacios están muy enfocados en brindarle herramientas a la comunidad para que entre todos podamos construir una salud mental comunitaria. Entonces, ¿qué son esas estrategias que desde la comunidad se pueden realizar para fortalecer la gestión emocional, pero también pues a nivel individual, ¿no? Porque pues así como hay cosas que se pueden solventar a nivel comunitario, pues hay otras que son más de procesos individuales. Entonces, ¿cuáles serían pues estas estrategias que tú nos podrías traer el día de hoy? Listo. Pues mira, la pregunta que me haces me lleva a pensar en la forma en la cual está organizada la institución en la cual trabajamos y es por entornos, ¿no? Sí. Entonces está el entorno, podemos pensar en un entorno familiar, en un entorno educativo, en un entorno netamente comunitario y a partir de cada uno de ellos nosotros podemos emprender diferentes acciones o estrategias para promover la gestión emocional en nosotros o en otras personas. Algo clave, por ejemplo, que es transversal y sería muy propio del entorno familia, es generar espacios de escucha. Ok, importantísimo. Permitirle a nuestro hijo escuchar a nuestro hijo o al revés, el hijo cuando ve que el papá está muy estresado, decirle, venga, pare un poco y hablemos de qué pasa, ¿no? Eso, digamos, para el entorno familiar es algo que, si la gestión emocional empieza por la expresión emocional. Ok. Por ahí decía un dicho, emoción expresada, emoción superada. Es algo fundamental el hecho de pensar la gestión de emociones como un ejercicio expresivo, básicamente expresivo, ¿sí? Entonces, en la familia yo recomendaría mucho eso, pensando, digamos, que es como un pequeño paso que nos puede llevar hacia allá el gran cajón que escribimos ahorita, que tiene que ver con muchas más cosas, lo que sería la gestión emocional. Mejorar procesos comunicativos implica claramente el hecho de que yo pueda abrir un espacio de escucha, de diálogo con el hijo, con el hermano, con el abuelo. Entonces, esa sería como una estrategia que yo puntualizaría para el tema de, por ejemplo, hablando o pensando la comunidad desde un hogar. Pensándola desde el entorno educativo, yo consideraría que una estrategia, por ejemplo, puede ser en términos de que un orientador tenga presente los servicios que ofrece la subred, el distrito en este caso, ¿no? Ok, sí. Activar rutas de apoyo, no solamente la subred o la Secretaría de Salud, sino muchas veces, por ejemplo, estas líneas de emergencia. Está la línea púrpura, por ejemplo, para el caso de las mujeres. Entonces, en el entorno educativo, una estrategia de la cual puede partir, por ejemplo, un orientador, es aprovechar todos los recursos distritales que hay.
Sí, porque ahí se generan espacios de escucha. Y estábamos hablando de precisamente de que por ahí empieza la gestión emocional. Alguien que escucha lo que yo siento, ¿no? Ok, Y que me sí, ayuda a buscar otro punto de vista diferente al que yo he construido acerca de eso que estoy sintiendo. súper bien porque sí es importantísimo que nosotros como comunidad, pero hablándolo desde los diferentes roles que tenemos en la comunidad, ¿no? Tenemos familia, como lo dices tú, y ahí cumplimos unos roles. Estamos en entornos laborales, sí, y ahí tenemos también los roles. Estamos en entornos educativos algunos, si se tiene hijos o si somos profesionales de estos entornos laborales. Y también tenemos un rol en la comunidad, ¿sí? Que hoy en día estamos procurando que la ciudadanía entienda cuál es el rol que todos tenemos en la comunidad, ¿sí? Independientemente de nuestra profesión, de nuestra dinámica diaria, ¿cierto? Tenemos unas dinámicas comunitarias también. Exacto, y me llevas directamente a pensar en los dos entornos entonces que nos faltaban. Pasamos por el familiar y el educativo, el entorno laboral. El entorno laboral, digamos, viendo estrategias para fomentar el tema de la gestión emocional, yo diría, en nuestros espacios laborales busquemos espacios de socialización que no tengan que ver netamente con lo laboral, que uno pueda conocer a las personas con las que trabaja, que pueda compartir otros momentos que no solamente sean digámoslo en términos coloquiales, el famoso tintico después del trabajo, ¿sí? Sí, o en el Eh, break, en el break, en el que descanso. nosotros podamos con nuestros compañeros pues construir vínculos que nos permitan, vamos a lo mismo, casi siempre en este tema de gestión emocional, expresar lo que sentimos. ¿Sí? Ok, Entonces, en la parte laboral yo puntualizaría en generar espacios de socialización. Y, digamos, pensando ya en la parte más comunitaria, yo lo comunitario lo asocio con líderes, ¿no? Con personas que se hacen la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la comunidad esté mejor? O cómo nosotros como comunidad nos podemos organizar para brindar a los demás, ¿no? El espacio comunitario yo lo pienso algo así como muy dado hacia los otros. Y en ese sentido, yo quería compartir también un espacio que hay a nivel virtual para que nosotros, si estamos interesados en este tema, o todos los líderes comunitarios que estén interesados en este tema, se puedan capacitar de forma gratuita. Es el curso de promotores del cuidado emocional. Es sí, un curso al que se puede acceder fácilmente por la página aulavirtual.saludcapital.gov.co y ahí básicamente puedes encontrar todo lo que hemos venido hablando, qué son las emociones, cómo se gestionan las emociones, cómo saber si estoy gestionando de una forma adecuada o no, qué es la salud mental, cómo se promueve la salud mental y la gestión de las emociones en el entorno educativo. Está todo. Es como un resumen muy bonito y mucho más detallado del sí. programa que hemos venido haciendo y puede acceder cualquier persona con su número de cédula, crea un usuario. Son 3 módulos, más o menos son como el curso completo dura como unas 30 horas. Hay un montón de videos súper chévere porque pues en los videos, digamos, pedagógicamente es muy amable el acceso. Verse uno un video es algo que resulta a veces mucho más digerible que la lectura incluso. Entonces, esa puede ser una muy buena estrategia a nivel comunitario, difundir este tipo de cosas que tenemos desde lo público que a veces no las tenemos presentes. Era como lo que yo te planteaba viendo en el entorno educativo, ¿no? Que el orientador esté empoderado de todos esos servicios que hay, no solamente a nivel de salud, sino de otras entidades también que ofrecen espacios de escucha o de expresión artística. Entonces eso, desde la comunidad, personas que estén interesadas, súper recomendado ese curso. Y bueno, eso sería como, digamos, lo que podría proponerte de estrategias a nivel de entornos para que promovamos entre todos este tema de la gestión de las emociones. Muchísimas gracias, Oscar, porque también es valioso el hecho de que las personas puedan seguirse capacitando
de una manera u otra en todo esto que tiene que ver con el cuidado de la salud mental, ¿cierto? Tú has tocado algo muy importante y es los cursos que tiene la Secretaría de Salud con relación al cuidado de la salud mental. Tenemos lo que acabas de mencionar, que es promotores del cuidado emocional. Estos cursos son certificados, ¿vale la pena decirlo? Claro que sí. Porque pues también puede ser también de ayuda por otros intereses, ¿no? El perfil laboral, las personas que nos dedicamos a la psicología, la salud mental, profesionales de la salud mental, sí es verdad. Y también hay muchos cursos más que pueden averiguar desde la página de la Secretaría de Salud. Tenemos cursos de primeros auxilios psicológicos, tenemos también cursos de atención, ¿cierto? Entonces sí me parece muy valioso. Esto unido con las demás estrategias que ya hemos abordado en los diferentes espacios, que es importante de pronto recordar también el compromiso que tenemos como comunidad para crear nuevas redes de cuidado en salud mental. ¿Sí? Hablábamos de eso en el espacio anterior y es importante que como comunidad empecemos a apropiarnos también de lo que tenemos en nuestro barrio, ¿sí? De aprovechar todas esas de todos esos insumos y estos recursos que se tienen en la localidad, ¿no? Tenemos una casa de la juventud, por ejemplo, que mi hijo tiene un grupo de amigos y saben tocar música, saben actuar, saben bailar, pero es que les queda, o sea, no los quiero ver bailando en el parque, porque pues todo esto del cambio de clima, por ejemplo, afecta. Claro. Pero tenemos una casa de la juventud y entonces nos acercamos a la casa de la juventud de la localidad y resulta que allí nos prestan espacios y podemos tener un mejor aprovechamiento del tiempo libre que nos aporta también al cuidado de la salud mental porque resulta que hago redes de, de, de apoyo allí en esta casa porque estoy experimentando poder explotar mis habilidades, ¿cierto? Y también importantísimo lo que tú dijiste, y rescato mucho esto para esta sesión. Tener espacios de escucha es importantísimo, pero también es importante tener espacios de expresión. Y si me sé expresar, pues también es importante aprender a escuchar, porque pues no sirve mucho que yo me exprese emocionalmente si la persona que necesito que me escuche no No lo tiene hace. escucha activa y afectiva. Exactamente. Súper lo de la escucha afectiva, porque también es muy importante. Sí, ahí también influye mucho la empatía, ¿no? Sí, Como es la empatía también, puede que no esté 100% de acuerdo con lo que está expresándome la otra persona, pero bueno, ser empático también implica en aceptar cómo lo está sintiendo, ¿no? de hecho hay un tip muy puntual de generar una escucha afectiva y es cuando tú consideres que alguien necesita ese espacio de escucha y que tú percibes que esa persona se está como coloquialmente desahogando, hay un tip muy importante y es tratar de bloquear un poquito nuestras expresiones para no condicionar Ok. a la persona que se está desahogando ni hacia una expresión muy como que la expresión a veces da cuenta de un juicio que se está haciendo, ¿no? Sí, es Entonces cierto. la cara que puede hacer alguien cuando alguien se está desahogando lo puede cohibir a que ya no diga más o le puede permitir una confianza la cual lo siga haciendo sentir tranquilo para que se exprese. Entonces, sí, como tratar de no generar muchas reacciones, sino más bien una cuestión muy, ¿cómo es la palabra? Muy plana, o sea, no muy, bueno, se me fue ahorita la palabra, pero la idea es esa, como no generar expresiones muy fuertes que pueden hacer que la persona sienta que estás haciendo un juicio sobre lo que ella está diciendo, sino uno muy tranquilo, muy neutro es la palabra, como una expresión muy neutra, Ok. mientras que la persona que se está desahogando con nosotros, para que yo lo pueda seguir haciendo. Súper bien porque eso pues nos va a ayudar a... Son cosas que no están lejos de nuestro alcance, ¿no?
es Exacto. voluntad, empieza con la voluntad y con la constancia en poder transformar, como les hemos hablado los últimos días, pues la salud mental es dinámica, no es una línea recta y ahí empezamos a entender mucho de cómo funciona individualmente, pues en mí como persona, pero también en los otros. Recuerden que desde la Subred Norte tenemos diferentes estrategias que aportan al cuidado de la salud mental. En los grupos comunitarios que hay en su barrio, tal vez usted puede encontrar esa red de apoyo que tanto le hace falta o que puede fortalecer. Y desde allí se realizan acciones de promoción y prevención de la salud en todo sentido, no solamente de la salud mental. Pero es importante aprovechar estos espacios de, de socialización. Entonces les damos a ustedes las gracias por sintonizarnos el día de hoy, por escucharnos, por ser parte de estas sesiones radiales que quisimos disponer desde el sector salud y también en articulación pues con la emisora Bogotá al aire. Agradecerle a la emisora por abrirnos el espacio de poder llegarles a más personas y esperamos que lo que se ha compartido en estos espacios sea de ayuda para que aquel o aquella persona que está experimentando alguna dificultad en su salud mental sepa que hay una, unas acciones y que hay unas alternativas que se pueden tener para sentir un mayor bienestar en nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Tatiana, por la invitación al espacio. Gracias a Bogotá al aire y espero pues que haya sido de utilidad para todos nuestros oyentes, que se permitan esa apertura para expresar las emociones, para escucharlas de los demás. Y bueno, nada, gracias. Vale, igual feliz tarde para todos y recuerden que pues desde la Secretaría de Salud y la Subred Norte juntos podemos prevenir. Muchísimas gracias.